Buenas tardes, señor secretario. Bienvenido nuevamente a la Cámara de Diputados. Una vez más, una comparecencia en viernes, una vez más una comparecencia en el preludio de un puente de días de asueto, donde pues por más que nosotros quisiéramos que hubiera sido de otra manera, pues bueno, pues nos deja mucho que pensar. Le pido, secretario, que si pudiera poner orden para poder continuar. Les pido respeto para escuchar al orador. Nadie ha sido interrumpido por parte de ningún legislador, ni se le ha interrumpido, ni se le ha expresado nada a lo que ha dicho el secretario de Gobernación por parte de ningún legislador. Muchas gracias. Secretario, le voy a mostrar dos imágenes, dos láminas. Seguramente usted ya las había visto con anterioridad. Esta es la primera. Corresponde a una violenta manifestación a propósito de los 43 estudiantes desaparecidos en el estado de Guerrero. Y le voy a mostrar una segunda, seguramente también la conoce. Corresponde al maquillista de la primera dama tomándose una selfie en el avión presidencial. Usted se va a preguntar en qué se parecen o qué tiene que ver una imagen con la otra, en que fueron tomadas prácticamente al mismo tiempo. Sí, señor. Mientras había una violenta manifestación de indignación por una omisión e insensibilidad del Estado, había un acto de frivolidad, había un acto de frialdad, había un acto plástico como el que vimos. Eso dibuja desde nuestro punto de vista, secretario, la política interior de este país. Es el perfecto dibujo de la toma de decisiones en cuanto a política interior se refiere. Esto no lo hemos señalado desde hoy, tenemos un año señalándolo. No, perdón, no un año, menos, como 5 años. Hay que recordar el legado que han dejado personas como el Negro Durazo, como Toledo Corro, como Sócrates Rizo. Lamento comentar que la Secretaría de Gobernación una vez más se ha convertido en la policía del Estado. Hay que aceptar que este gobierno es un gobierno que sí te escucha, pero porque te espía, coartando libertades a diestra y siniestra. Este gobierno, además, nos hace recordar aquella frase López Portillista: no pago para que me peguen. Y eso ha quedado de manifiesto en el atentado a la libertad de expresión, desde Pedro Ferriz hasta Leonardo Curcio y pasando por 119 periodistas muertos en este sexenio, cuyos responsables, por supuesto, han quedado en la impunidad total. Pero no solo eso, este gobierno nos hace pensar que la línea divisoria entre un funcionario de gobernación y un activista político del PRI es muy delgada, cada vez más delgada. Un día sí y el otro también viene un golpe testado desde el gobierno en contra de la oposición. Esto ha quedado completamente comprobado. El ansia de mantenerse en el poder Concluye, por favor, es diputado. inmensa. Concluiré. Recordamos también, pues, casos obscenos de corrupción, castillos, partenones. Recordamos en este sexenio que se ha honrado este legado de corrupción también. La estafa maestra, la Casa Blanca, los contratos cruzados entre Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Procuraduría. Y por supuesto el caso Odebrecht, que ahora tiene en crisis al Senado de la República porque se removió de manera irregular y por demás cínica al fiscal en materia de delitos electorales. Este gobierno Concluye, ha honrado, por favor, perfectamente Aguas Blancas, Acteal, ha honrado perfectamente el 68, el Halconazo, la Guerra Sucia, la ha honrado con Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán. Nos hace recordar también estas épocas funestas de nuestra historia. Concluyo con esto, diputado, secretario y secretario de Gobernación. Le preguntamos,
¿Cómo defender la política interior de un país debilitado por estos errores e incapacidad del gobierno y por su incorregible costumbre de generar impunidad? Esto no lo decimos nosotros, secretario, no lo dicen los partidos de oposición, no se vaya usted a molestar. Todas las encuestas Concluya, de opinión por favor, serias diputado. nos dicen que tenemos al presidente de la República peor evaluado en la historia de este país, y esta es una de las razones principales. ¿Será posible esperar que el actual gobierno respete más y espíe menos, Diputado, que concluya, escuche por favor. más y censure menos, que proteja más y que ataque menos a las oposiciones? Díganos lo que va a hacer usted en el tiempo que le queda como secretario de Gobernación para garantizar que se proteja Concluya, la por vida, favor, diputado. la libertad y la propiedad de las personas. Vendrán aquí otros oradores de los partidos progobiernistas. Diputado Triana, por favor, concluya. Concluyo. Todos vendrán a pintar un panorama completamente distinto y halagueño a defender lo indefendible. Hay tres palabras que no van a poder Triana. defender. Con estas tres palabras concluyo. Son unos corruptos. Es cuanto, presidente. Gracias. Quiero decirle que luego, y así lo he comentado, la memoria no nos da para ver las dificultades que encontró este país, este gobierno, perdón. Del 2006 al 2012, con un país sumido en la violencia, enfrentamientos, en la descoordinación entre instituciones federales, sin apoyo y respaldo en el tema que usted ha señalado de seguridad hacia las entidades y en la peor crisis de derechos humanos de la historia. Todo esto, sumado a muchas otras cosas, como el no atender a grupos de la sociedad civil, el no saber escuchar a la sociedad, o como en la propia Secretaría de Gobernación, he encontrado el primer día de mi responsabilidad a mujeres atadas con cadenas a las rejas de Bucareli por no ser escuchadas por el gobierno anterior. Todo esto y muchas otras cosas son las que encontramos y las que hemos venido trabajando para enfrentar, para resolver y para poder dar resultados en poco tiempo ante las grandes fallas y deficiencias que se hicieron al respecto de los años anteriores. Usted seguramente le faltó señalar respecto a puntualizando temas como que los enlista y los lee muy rápido, Tanguato. Tengo que decirle que los policías que cometieron excesos están sometidos a un proceso legal. Y tengo que decirle que los delincuentes que ahí con los que se enfrentaron los policías, que usted no los señala ni los toca, tampoco en el caso de Apatzingán, esos policías que dan la vida por usted y por todos los mexicanos, esos no son tocados en ningún discurso, ningún señalamiento. Quienes cometen actos al margen de la ley, por supuesto que serán sometidos al imperio de la misma, pero también ojalá se pensara en quienes hacen todo, incluso arriesgan su vida por todas y todos nosotros. Respeto sus señalamientos, pero déjeme decirle que esta es la etapa de mayor gobernabilidad de los últimos años, de los últimos 15 años. Esta es la etapa en la que no hay ya afuera manifestaciones, no hay un ESME que no es escuchado, que nadie lo recibe, por el área que incluso usted señala, gobernación. Ya no hay esos grupos que se sentían lejanos y que hoy reciben todo el apoyo, todo el respaldo para la solución de sus problemas, grupos campesinos, estudiantes y otros. Yo terminaría diciéndole que cuando se tiene la oportunidad de gobernar, hay que demostrar en los hechos los resultados y hay que ser congruente cuando se es oposición. Yo le puedo asegurar que aquí hemos hecho todo para que esos temas fundamentales, como el de la impunidad y corrupción,
deje de sucederse en este país, de los anteriores y de los actuales. Es este gobierno el que ha sometido al imperio de la ley a gobernadores, a presidentes municipales, no importando el partido político, porque sí nos preocupa el tema de la corrupción. Hicimos todo para presentar este sistema de corrupción robusto en favor de las y los mexicanos. Es con hechos como se demuestra el buen gobierno. Muchas gracias.